La hominización es entendida como un proceso de transformación biológica y social donde un grupo de primates se transforma en el hombre actual. ¿Qué teorías al respecto abordan este proceso de evolución? Bueno, hablamos de la selección natural de Darwin, donde en términos concretos, si un organismo no se adapta al cambio, se extingue. Sin embargo, Engels resalta el papel del trabajo en el proceso de hominización, ya que permite explicar un conjunto de cambios en este proceso. Por ejemplo, cuando vemos manipular una herramienta, con esta manipulación se puede generar no solamente cambios a nivel cerebral, sino también el resultado de lo que se obtenga de ese trabajo puede mejorar su condición de vida. Por ejemplo, cuando se cocina la carne, cuando ya se domestica el fuego, se asimila una mayor cantidad de proteínas y esto incrementa el volumen del cerebro. Así que para Engels el trabajo es fundamental en este proceso, sin dejar de lado los procesos biológicos que podemos encontrar. Ahora, ¿qué aspectos de la hominización podemos citar aquí? El paso de una postura bípeda a partir de una postura cuadrúpeda, donde se dio el progresivo abandono de los árboles debido a cambios en el proceso climático. Cuando estamos en África y hay abundante vegetación arbórea, eso le permite a los primates ir de un árbol a otro y conseguir su alimento. Pero cuando el clima cambia y ahora vemos que se ha reducido la lluvia y por lo tanto para ir de un árbol a otro árbol tiene que uno ir a través de una sabana, en el camino los depredadores asaltan al grupo, a la manada de primates, y eso les obliga a ellos de una posición cuadrúpeda a una bípeda, con el objetivo de estar en una situación de permanente alerta. Entonces, se dan cambios a nivel biológico debido al contexto climático cambiante y la respuesta es sí. Ahora, una vez de que las extremidades superiores están niveladas, se puede manipular objetos y se puede desarrollar herramientas. Y dentro de este proceso, como se citaba, el desarrollo de herramientas permitirá, por un lado, la evolución y el crecimiento y la complejidad de las redes neuronales a nivel de nuestro cerebro, pero esto también se debe a un consumo de carne cocida producto del trabajo. Y en este proceso de cambio identificamos cambios, valga la redundancia, a nivel del cerebro para poder desarrollar un lenguaje articulado. Muy bien. Ahora, ¿qué evidencias sostiene todo lo que estamos acá citando? Hallazgos fósiles en la zona de África, donde encontramos a los antecedentes del ser humano si hablamos de los Australopithecus, y los Homo, en el caso habilis, el primero en elaborar herramientas, no necesariamente de piedra, el Erectus, el que domesticó el fuego y fue el primero en migrar del continente africano, el Neandertal, lenguaje articulado, pregunta clásica de admisión, y el primero en desarrollar entierros con la perspectiva de una noción mágico-religiosa. Si hablamos del hombre de Cromañón, troglodita, paleolítico superior, pregunta que también se formula: ¿cuál ha sido el sentido de la elaboración de estas pinturas rupestres? Propiciar la caza y al mismo tiempo observar que hay una jerarquía en la organización social. Muy bien. Ahora, preguntas. Señala que afirmación no tiene que ver con la teoría de la selección natural, de que todos tengan las mismas características. Falso. Tiene que haber una diferencia y esa diferencia existe donde los más capaces continúan y los que no son capaces se extinguen. ¿Qué género pobló los continentes de Oceanía y América? Ah, eso estaba aquí. El primero que llega a América con la cultura del Paleolítico superior es el hombre de Cromañón. El trabajo, factor fundamental, Engels. Transformación de grupo de primates, estamos hablando de la hominización. Señale lo correcto sobre la hominización y por ahí el Erectus que domesticó el fuego.
primer homínido que emigró del África? Ah, el mismo pues, Homo erectus. Indique la afirmación correcta sobre los Australopithecus. Bueno, esta pregunta es un poquito técnica, pero si hablamos de género, Afarensis niña de Salem. El Homo es uno de los más evolucionados por el Neandertal, si hablamos de un lenguaje articulado. Restos fósiles en África, pero ¿en dónde? En el Valle del Rift, en una depresión volcánica, donde actualmente el continente de África se viene separando. ¿Qué países comprende este Valle del Rift? Bueno, tomémoslo como dato: Tanzania, Kenia y Etiopía, que si aquí hacemos una pequeña gráfica, que si aquí está el continente de África, por aquí asomando algo de Asia, ¿dónde encontramos ese Valle del Rift? Aquí, en el llamado Cuerno de África, aquí, en este lugar. Muy bien, continuamos. 11. Lucy, Salem, ¿qué son? Afarensis. El desarrollo del lenguaje articulado, evolución del cerebro. Bueno, hay áreas específicas: Wernicke y Broca. Continuamos. En cuanto a una visión tradicional de la historia, se señala de que si no hay escritura, a eso lo vamos a llamar prehistoria. Si hay escritura, bueno, hablemos de la historia. Ahora, en este periodo donde no hay escritura, pero hay seres humanos, se hace la división de esta edad por metales y piedra, según el tipo de insumo que se haya utilizado para la elaboración de herramientas. Piedra, metales. Digamos que la edad de piedra tiene que ver con la comunidad primitiva, y si hablamos de los metales, ya hablamos de relaciones de explotación esclavista, así, en términos concretos. Ahora, de los dos momentos nos va a interesar la edad de piedra, que tiene que ver justamente con esos cambios iniciales, y si digo cambios iniciales, se concentran en el Paleolítico. Un hombre depredador, un hombre que caza, pesca y vive de ello. Y bueno, al inicio el habilis, el Homo erectus, luego se va perfeccionando con el Neandertal, y su mayor logro si hablamos del hombre de Cro-Magnon. Sin embargo, luego de este periodo paleolítico habrá un cambio de clima, eso va a generar una crisis en la caza, y por lo tanto primeros elementos de producción que se van a consolidar en el Neolítico hace 10.000 años. Hablar de Neolítico en este contexto también equivale a decir Holoceno, pero en términos prácticos lo llamamos revolución, porque pasamos de una economía de subsistencia, depredatoria del Paleolítico, nómadas de un lado a otro, a una economía productiva, a una economía sedentaria, cuyos excedentes permitió el desarrollo de otras actividades, intercambio de lo que tú tienes y necesito y viceversa, si hablamos del trueque, un incremento demográfico que hizo que la organización social fuera cada vez más compleja, si bien todavía una propiedad colectiva de los recursos, pero por ahí va asomando a la propiedad privada, y con esto la diferenciación dentro de la propia comunidad. Por lo tanto, al descomponerse la comunidad primitiva, ya estamos hablando del esclavismo. Sin embargo, interesa aquí, y eso comúnmente se consulta en los exámenes de admisión, donde se identifica el origen de la producción agrícola en el mundo. Hablemos de México, hablemos de Perú, zona andina central, hablemos de la que reciente fértil, Egipto, Mesopotamia, hablemos del lejano oriente, si digo India y China. Son los centros productores originarios a nivel agrícola en el mundo. Sintetizando entonces esta parte: prehistoria, no hay escritura, dos edades, comenzando desde abajo, piedra y metales según con que se elaboró las herramientas. Piedra equivale a decir comunidad primitiva, metales esclavismo. Dentro de la edad de piedra, la que cubre la mayor cantidad de tiempo es el Paleolítico, donde justamente se da esta transformación de los primates al hombre actual. Y dentro de este proceso, bueno, se va a identificar
depredación, caza. Se perfecciona la caza, pero entra en crisis con el cambio climático. Así que en el Mesolítico experimentar producción de alimentos y nos consolidamos en el Neolítico, equivale a decir Holoceno, hace 10.000 años, donde el incremento demográfico va a complicar las relaciones sociales, diferenciación, aparecerá la propiedad privada y bueno, con ello la descomposición de la comunidad en sí. Centros originarios de producción: Mesoamérica, Andes centrales, creciente fértil, lejano oriente, India, China. Veamos las preguntas al respecto. Hace 10.000 años, ¿qué pasó? Plantas y animales, domesticación. ¿Qué hecho marcó la civilización? Entendamos civilización como la capacidad de producir tus alimentos. Entonces, agricultura. ¿Qué acontecimiento trascendental en el Neolítico? La agricultura. Todo apunta a ello. Según la versión más extendida, la revolución neolítica producto del proceso de, bueno, tanto en las universidades públicas de la UNI y San Marcos se observa la tendencia de señalar los cambios climáticos como los que propician. En el caso de la UNI se señaló bastante de que el calentamiento propició un suelo descubierto y agua líquida para la agricultura. Y en el caso de San Marcos también vino, no en historia, vino en geografía. Da la importancia de manejar los cursos y ver cómo se enfoca la pregunta. Entonces sí, eso es cierto. Hace 10.000 años se desarrolló el Holoceno. Holoceno equivale a decir neolítico, vida sedentaria, agricultura. Señala en qué periodo pasamos de la supervivencia a la producción. Hablamos de producción, neolítico. Profesor, pero el mesolítico, bueno, fue un periodo intermedio o de transición. Durante la prehistoria, el inicial incremento demográfico en el Holoceno, se explicó ello. Y aquí está más o menos la pregunta, ¿no? Periodo donde se pasa del Pleistoceno, Paleolítico, periodo frío, a un Holoceno, Neolítico, periodo de calor. Ahora sí, Mesolítico. Domesticación inicial de plantas y animales. Se acaba de señalar hace un instante, condición climática cambiante. Ideas mágico-religiosas, cuando el hombre de Neandertal comienza a enterrar a sus muertos. Indique qué cultura fue la que pobló inicialmente el continente americano. Y por ahí nuevamente hablaremos de ellos cuando hablemos del Perú. Hombre cromañón, paleolítico superior. Durante él, el Homo sapiens creó el arco y la flecha. Bueno, si hablamos de la mayor tecnología desarrollada a nivel de caza, en el paleolítico superior. Y bueno, hasta aquí lo que corresponde con el curso de Historia Universal.